¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Espero y como siempre que estén muy bien y que su vida esté de lo mejor. Les doy la bienvenida a otro video de reflexiones modernas. Y en esta ocasión quisiera compartirte un video que se titula ¿Le salieron los planes mal a Dios? Obviamente cualquier creyente ni siquiera se atreve a pensar en eso o a concebir esa idea, ¿no? El simple hecho de pensar eso ya se puede considerar como algo como una blasfemia, ¿no? Ya como estar tentando a Dios o como estar cuestionando a Dios, lo cual es prohibidísimo para el cristianismo. Sin embargo, se nos dice que Dios es un Dios de amor y que nos ama inmensamente. Entonces se nos dice también que Él es un padre. Entonces, ¿qué padre o qué líder o qué ser de amor no permitiría que cuando ese alguien o ese algo que ama inmensamente tiene una duda genuina, no lo pueda cuestionar? Entonces, ¿acaso no es tan amoroso que no permitiría que nosotros, teniendo una duda genuina, no lo podamos cuestionar o no le podamos preguntar algo? Entonces, avancemos y analicemos lo que la historia cristiana nos dice o nos ofrece y miremos a dónde nos lleva con respecto a esta pregunta. ¿Será que los planes le salieron mal a Dios? Se nos dice en el cristianismo que Dios quería tener comunión con alguien, que Él no quería estar solo en el universo, por lo tanto nos creó para tener a alguien con quien convivir, con quien platicar, alguien a quien amar y alguien que lo amara a Él, ¿no? O sea, que pudiéramos experimentar una relación mutua de amor, de compañía, ¿no? Y aparte tener a alguien quien lo adorara. Sin embargo, Él quería que esta persona, o más bien que esta creación, tuviera libre albedrío, que tuviera la oportunidad de escoger, que tuviera la oportunidad de escoger el seguirlo y amarlo libremente, ¿no? Por lo tanto, para que esto pudiera ocurrir, tenía que permitir el mal, para que esta creación tuviera la oportunidad de escoger libremente si lo iba a seguir, le iba a amar o no. Sin embargo, esto da la posibilidad de que existiera la condenación, lo cual nos lleva a un par de preguntas, como por ejemplo, ¿no podía Dios crear el libre albedrío sin la necesidad del mal? ¿O no podría Dios dejarnos simplemente escoger sin condenarnos? Es decir, si tú tienes una pareja o quieres que alguien sea tu pareja y le declaras tu amor y esta pareja o esta persona decide no corresponderlo, decidir, no, yo no quiero estar contigo, yo prefiero a alguien más, ¿no podría Dios haber creado una realidad en la que no nos condenara por no escogerlo a Él? Porque de acuerdo al cristianismo, Dios nos condena por no escogerlo a Él. Es como si esta persona que fue rechazada ahora le va a hacer el mal, lo va a condenar, la va a llevar a la cárcel, la va a matar, la va a quemar, le va a hacer el mal. Entonces, ¿no te parece eso un poquito incoherente de acuerdo a la realidad de que se nos dice que Dios nos ama y que nos iba a dar la oportunidad de escoger? Y por otro lado, ¿no es Dios todopoderoso como para crear una realidad en donde no fuera necesaria la condenación, en donde simplemente pudiéramos escoger libremente? Pero continuemos con el relato. Dios quiere tener comunión con alguien de acuerdo a la historia cristiana, ¿verdad? Entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios no nos creó de tal manera que pudiéramos verlo, que pudiéramos hablar con Él, que pudiéramos tener comunión, contacto con Él libremente? Se dice que Dios es santo y que solamente la santidad puede estar a su alrededor. Entonces, si Él quería tener comunión con alguien, ¿por qué no nos hizo santos así como Él? ¿Por qué nos hizo de tal manera que no pudiéramos ni verlo, ni sentirlo, ni escucharlo, sino que tuviéramos que tener esta comunión espiritual en donde se presta a pensar que Dios nos dijo algo cuando en realidad no nos dijo nada? O como una voz interna dentro de nosotros, ¿no? Que a veces sentimos, no, Dios me habló, cuando es una voz, como una voz interna que escuchas así, o se presta a interpretaciones o malas interpretaciones, o a estar equivocado, ¿no? Como mucha gente dice, no, es que Dios me dijo, cuando en realidad no le dijo nada, ¿no? Que se presta a muchas cosas y a muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué hacer todo esto tan complicado cuando si Él simplemente quería tener comunión con alguien? Pues ¿por qué no nos creó de tal forma que pudiéramos tener comunión con Él, ¿no? Solamente la santidad lo puede estar alrededor de Dios. ¿Por qué no nos hizo simplemente santos así como Él para convivir con Él? ¿Nunca te has preguntado eso? O en tu creencia no te permiten hacerte ese tipo de preguntas. El que Él haya decidido que nuestra comunión con Él fuera así, o es que al caso al principio sí era así con Adán y Eva caminaban con Él libremente, escuchándolo y tocándolo, sintiéndolo, mirándolo, todo normal. Entonces, ¿por qué si tal vez con Adán y Eva sí existía esa comunicación a la que me refiero y al pecar la perdieron? Entonces, ¿por qué no la recuperamos al recibir el perdón de Jesús? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué si Adán y Eva caminaban con Dios, si es que acaso así fue, y luego se perdió al pecar?
¿Por qué al aceptar a Jesús como tu Salvador y tu Señor y recibir la limpieza y todo eso y el perdón de tus pecados y ahora ya tienes una nueva vida y todo eso que sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos tener esa comunión de nuevo con Dios? Entonces, el sacrificio de Jesús no nos limpia realmente. El sacrificio de Jesús realmente no hace la gran diferencia, no es tan poderoso como se nos dice. Y si todo iba a depender de creer, ¿no? De creer o no creer. Entonces, ¿por qué hacer las cosas de tal manera que todo se complica? ¿Por qué todo esto que se complica, que el perdón y luego que el arrepentirte, confesar con tu boca o que Jesús tenía que morir y si Él es un ser todopoderoso y tan sabio, ¿por qué no simplificar las cosas o por qué hacerlas tan complicadas de tal manera que se preste a creer o a no creer o a confundirte? Como yo, por ejemplo, que yo di todo mi corazón a la iglesia y a Dios y lo busqué con todo mi ser y ahorita ya no creo más. Si la realidad de esa historia fuera verdad, ¿por qué hacer las cosas de tal manera que gente como yo se confunda y se deje de creer? Que Dios no tenía esa noción de las cosas o cómo iban a suceder. Y más sabiendo que dependía la eternidad de tanta gente, la eternidad en un lugar de tormento. Y si era necesario el castigar el pecado, digamos, el no escoger a Dios, ¿por qué crear un infierno, no? ¿Por qué no crear una cárcel tal vez donde pudieras cumplir a lo mejor un proceso de penitencia, ¿no? ¿Será que sí existe el purgatorio como dice, no? Lógicamente me parece más correcto que a lo mejor si no creíste puedas tener un momento de castigo, ¿no? Pero luego ya cumples tu condena y puedes seguir adelante. ¿Por qué el eternamente, no? Porque el perderte eternamente, ¿no? ¿Te parece que las cosas fueron creadas de tal forma como que en nuestra contra, donde todo se propicia a que las cosas nos salgan mal y que terminemos perdidos? O al menos mucha gente. Entonces, ¿ese era el plan original de Dios? ¿O las cosas no salieron realmente como Él las quería? Entonces, si las cosas no salieron como Él quería, entonces quiere decir que el plan no era perfecto. Pero si las cosas se salieron como Él quería que pasara todo como pasó, que hubiera la caída, que hubiera la redención, que mucha gente se fuera al infierno, pero que otras tantas se salvaran. Entonces, si eso sucedió como Él lo quería que sucediera, pues entonces no es bueno. ¿Qué ser que nos ama va a querer que unos de sus hijos sí se salven o uno de sus creaciones amadas se salven y otras no? Entonces, ¿salieron las cosas como Él quería? ¿O en realidad el plan se jodió debido a la desobediencia del ser humano? Entonces, si el ser humano tenía la capacidad de alterar el plan de Dios, entonces no era un plan perfecto. Porque ¿cómo se le puede llamar plan perfecto a algo que no sale bien? Por ejemplo, digamos que tú tienes un plan para tu familia, para tus hijos, que vayan a tal escuela, que se gradúen, que tal vez escojan su vida como ellos quieren, pero tú los vas a apoyar y quieres que ellos se conviertan en personas de bien, con su familias y que logren de tener una vida plena, ¿no? Sin embargo, dentro de esos planes, resulta que te cambias a otra ciudad y en esa ciudad sucede que tienes malas amistades y unos cuantos se pierden y terminan en la cárcel, o a lo mejor otros terminan perdiendo sus vidas y los planes no suceden como tú los pensabas, pero sin embargo tú vas a decir, no, es que es mi plan perfecto, porque esos dos, tres sí se perdieron, pero tengo otros dos que sí lograron alcanzar sus metas y lograron alcanzar su potencial y ahorita tienen vidas plenas y les da muy bien. Entonces, ¿se puede llamar eso perfecto? ¿Qué perfecto no sería que en efecto todos sus hijos hubieran alcanzado la plenitud en sus vidas? Entonces, se nos acostumbra a esta manera de expresarte, no, el plan perfecto de Dios es soberano, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Pero la misma historia que nos relatan no confirma eso. Y con este video yo no estoy queriendo decir, no, es que Dios no es perfecto, no, es que Dios es malo, no, es que no, yo lo que estoy intentando hacerte ver es lo ilógico de esta historia. Cómo esta historia en efecto tiene contradicciones, cómo esta historia en efecto es absurda. Por lo tanto, ¿cómo podemos creer en algo absurdo solamente porque así se nos enseñó? En algún momento nuestra inteligencia, nuestra capacidad tiene que desarrollarse de tal manera de darse cuenta de las cosas y poder tener la libertad de juzgar a cara y pues esto no suena muy lógico. Sin embargo, estás tan metido en tu creencia que aunque te muestre lo ilógico que es, lo niegas y lo vas a seguir creyendo y luego solamente te queda decir que yo soy un esto o que yo soy un lo otro, pero en realidad no hay una explicación satisfactoria
para poder llegar a la conclusión que ya se nos ha dicho, no, Dios es perfecto, Dios no se equivoca y su plan es perfecto. Entonces, ¿Dios se equivocó? ¿O simplemente esto es una historia absurda, sin pies ni cabeza, y que simple y sencillamente no debemos de creer ni seguir, ni permitir que se nos explote con esto, que se nos saque dinero en las iglesias, que se nos abuse de tal forma que tengamos que obedecer y someternos a gente llena de imperfecciones y llena de falsedad? ¿Acaso tenemos que permitir que crear en esta historia y que tengamos que mantener a inútiles que no trabajan? ¿O que le enseñemos a nuestros hijos a creer en esto también ciegamente para que también sean víctimas de un sistema religioso que solamente se aprovecha de nuestra ignorancia? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a pensar? ¿Cuándo vamos a empezar a cuestionar? ¿Cuándo vamos a empezar a darnos cuenta de la realidad? ¿Vamos a seguir creyendo estas tonterías, estas historias absurdas, sin pies ni cabeza? ¿O vamos a despertar? Yo, desde que ya no creo en estas cosas, mi vida es mucho mejor. Estoy libre de culpa. Jamás me sentí tan culpable, jamás me sentí tan insuficiente, jamás me sentí tan bueno para nada como el tiempo en el que estuve en el cristianismo. Nunca alcanzaba el nivel, siempre estaba carente y yo siempre tenía que decir que por la misericordia del Señor, porque yo no merezco nada, y siempre tenía que estar mirándome a mí mismo como, ay, soy un miserable, que gracias Dios por tu misericordia. Y cuando alcanzaba algo nunca podía decir, ay, pues qué bueno, me siento orgulloso de mí porque me esforcé y lo alcancé. No, la gloria para Dios. Entonces siempre tienes que ser un gusano que no merece nada dentro de esta creencia. Y si no es así, eres un orgulloso y eres un vanidoso, ¿no? Entonces tenemos que despertar y dejar de creer estas cosas absurdas. Vamos a seguir compartiendo más de lo lógico de esta historia en los siguientes videos para que estés atento y no te pierdas nuestro próximo video de las evidencias históricas de Jesús. Y nuestro siguiente tema va a ser Tácito, para que estés al pendiente, ¿ok? Te invito a que me des un like, que te suscribas, porque la gente piensa, es que hace eso porque quiere monetizar. Hasta el momento de hoy no he recibido ni un solo dólar de YouTube. Mi canal, mis videos todavía no alcanzan lo suficiente como para monetizar. Entonces yo hago esto porque lo quiero hacer, porque quiero que la gente despierte, porque por años invertí mi vida metido en esto y me arrepiento de haber perdido esos años, y yo quisiera que tú no los perdieras también, ¿ok? Te mando un saludo, cuídate mucho, hasta pronto.